Hola, bienvenidos una vez más a una pincelada más de la vida de sobredosis de color. Estamos en el episodio, ya no sé qué, ya no sé qué número, pero estamos avanzando en esto. Estoy hoy en compañía de una de mis alumnas, además una persona muy profesional, que hace muchísimo trabajo artístico, que presta también ayuda a muchísima gente. Ella se llama Sley Castillo y pues también es médico inmunólogo. Sley, bienvenida. Gracias, Además de Manu. todo lo que dije, ¿qué más? Cuéntame qué más haces, porque eso es lo que yo sé y lo que no sé. Bueno, mis maestros siempre me han dicho que soy un cerebro inquieto, ¿no? Sí. Sí, además de médico, internista e inmunólogo, también soy locutora certificada por la Ajá. UCB y arteterapeuta. Arte terapeuta. Ujú. Y esa es la razón por la que invité a Sley a compartir con nosotros, casualmente por su formación en arte terapia. He visto con mucha preocupación, lo hemos conversado ella y yo, de cómo se toma a la ligera el término arte terapia. Y bueno, pienso que es una bonita forma de hablar del tema, de que podamos saber su preparación, cómo lo hizo y cómo ella lo ejecuta. Cuéntame, Sley, ¿qué es para ti la arte terapia? Empezamos por ahí. Sí, es importante conceptualizar, porque arteterapia básicamente es la conexión del ser humano consigo mismo, es decir, volcarte hacia lo interno a través del arte. En arteterapia se incluye incluso el contacto con la naturaleza. Tú puedes también tener una persona que esté en coma y con masajes o con el tacto tú puedes inducirle estímulos, ¿no? Uh-huh. Y eso es bien importante porque forma parte de la recuperación. Yo veo con preocupación, como ya lo dije, cómo hay muchas personas que toman a la ligera el tema de la arte terapia o utilizan el nombre quizás para hacer un gancho para poder generar ventas, Ujú. utilizan el nombre arte terapia. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, eso es algo que está muy en boga, igual que los coach. Uh-huh. Pero esto comienza básicamente desde Carl Jung, contemporáneo de Sigmund Freud, ¿no? Él hizo un gran trabajo con sus pacientes a través de dibujos que él intentaba, eran como mandalas, ¿no? Y hizo una sucesión de un seguimiento de sus pacientes desde los primeros dibujos cuando empezaban la terapia hasta los últimos cuando ya habían progresado, ¿no? Y se dio cuenta que los dibujos de los pacientes se transformaban en el tiempo, ¿no? Y había mucha fuego, demonios, etcétera, cosas perturbadoras en los dibujos iniciales y luego se iban como suavizando, ¿no? En la medida que el paciente iba mejorando, iba evolucionando bien. Entonces aquí nace, es el primero que se dedica a esta actividad de arte terapia y hoy en día lo utilizan mucho los psicólogos, el arte terapia, ¿no? Uh-huh. Ahora, a diferencia de lo artístico, del arte per se, es que el arte terapia no le da mucho peso al producto final, sino al proceso que te lleva a ese producto Sí. final. A diferencia en el arte, ¿verdad? Es como más integral. Nosotros hacemos una investigación, elaboramos un concepto y plasmamos eso en el lienzo pues ese es el producto final, que lleva un trabajo, ¿no? Por Claro, detrás. una intención. Sí, Lleva una desde el intención. principio una intención. Ujú. Yo mantengo, y lo digo por acá, que el arte siempre es sanador. Es decir, Ujú. indiferentemente de lo que hagas, sea música, escribir, danza, cualquier actividad artística o pintura, en este caso artes visuales, el arte siempre te va a sanar. De alguna forma te va a sanar, porque es una forma de expresar algo. Ujú. Entonces, por supuesto que es sanador. Pero ¿en qué se diferencia, aparte de esto que dijiste, el arte terapia con el arte como tal, como el hecho de practicar el arte como tal? La diferencia está en el proceso. Ujú. No puedes decir que una sesión de 2 horas es arte terapia. Ujú. Pienso que el proceso del arte terapia es largo Ujú. y es lento, porque la persona va progresivamente haciendo un Así. trabajo. Entonces, hay muchas personas que creen, miren, una tarde de arte terapia. Bueno, yo no estoy de acuerdo.
Eso es como las personas que dicen, conviértete en artista por un día. Eso a mí me ofende. No, Sí. en serio, lo Claro, digo con claro, toda claridad. claro, Eso es claro. como decir, porque tú eres médico, es ley, yo te respeto mucho, además tiene una especialidad que es de podcast. Eso es como que digan, tu médico por un día. Ujú. O sea, ¿cómo tú puedes, después de estudiar tanto, decir que en un día o en 2 o 3 horas te conviertes en médico? Claro. Entonces, yo siempre soy como crítica con este Ujú. tema porque creo que es delicado tener una persona que quiera sanar o que quiera hacer algún tipo de terapia y que pienses que en tan poquito tiempo da resultados. Bueno, Se fíjate una cosa interesante de lo que has dicho, ¿no? Cuando se hace el proceso a través del arte, bien sea como un medio artístico o como arte terapia, se abren archivos de esa persona, porque tú te conectas con tu subconsciente. Correcto. Y cuando no lo hace un arte terapeuta o un psicólogo, entonces esos archivos quedan Está abiertos. abierto, correcto. La persona en esa tarde de arte terapia puede llorar, puede sentirse deprimida, le pueden venir recuerdos que a lo mejor le ha Son costado mucho dolorosos. superarlos y todavía le duelen. Entonces quedan abiertos esos archivos. Por eso es que, por ejemplo, la experiencia acá en el estado de Aragua, con el programa de arte terapia en la Sociedad Anticancerosa del Ajá, estado de Aragua, correcto, que de eso vamos a hablar sí, ahorita. viene desde el 2018 y es un programa que depende de la unidad de apoyo psicosocial. Y nosotros trabajamos con la psicóloga en las sesiones, ¿no? En toda esa mañana, porque es desde 8:30 a 2:30. Entonces son 4 horas. Sí, bueno, justamente yo no tengo capacitación de arte terapia, yo soy artista plástico, graduada en arte plástica, en especialidad, ahí se me olvidó, artes gráficas, en especialidad artes gráficas, pero no tengo formación como arte terapeuta. Y en Venezuela no hay escuelas de arte terapia. ¿Cómo lo estudiaste? Cuéntanos ese proceso para que después nos cuentes un poquito del trabajo con las personas en el anticanceroso. Sí, efectivamente en Venezuela no existe hasta ahora esa formación, ¿no? Pero nosotros acá en Venezuela teníamos una maestra llamada Gisela García, que ella ha trabajado, bueno, fue de las pioneras en incluir lo que es el trabajo de mandalas con las personas. Incluso ella tiene un trabajo científico, su hermana es reumatóloga, hicieron un trabajo en mujeres con fibromialgia antes de comenzar el trabajo con mandalas y luego de y fue un trabajo bien interesante que se presentó incluso en un congreso internacional porque ellos encontraron una significancia estadística en el nivel y la intensidad de dolor de las pacientes con fibromialgia antes de trabajar los mandalas y posterior a eso, ¿no? Es la única experiencia, digamos, cuantificada objetivamente que se tiene en el país. Gisela García se migra a Canadá y ella forma un instituto que se llama Bindu Icat. Entonces es el arte terapia a través de los mandalas. Entonces uno sale en dos formaciones, o como mandala o mandalera o como artista en mandalas. Okay, entonces bueno, yo hice esa formación en las dos vertientes y eso es un instituto internacional y bueno, básicamente las clases son online, etcétera, ¿no? Sí, y en relación a Gisela, ella sigue formando nuevas generaciones de arteterapeutas a través del instituto. Pero lamentablemente los términos de mercadeo pues son los que se han metido, ¿no?, muy de lleno, sobre todo en las redes sociales. Y bueno, por eso es que tú ves arte terapia una tarde, ese tipo de cosas, ¿no? Me llamó mucho la atención cuando conversamos antes, que hemos tenido esta conversación informalmente un montón de veces. Me comentaste un día que en el arte terapia es libre el material, es decir, colocas en una mesa diferentes tipos de, no sé si herramientas, ¿cómo le llaman? Como elementos, sí. Herramientas, de manera de que la persona se conecte con lo que quiera hacer, ¿cierto? Explícanos más o menos. Sí, sí, en una sesión de arte terapia, ¿verdad? Yo puedo colocar en la mesa creyones de cera, puedo colocar acuarela, témpera, acrílico, varios elementos. Y la persona escoge el que en ese momento le provoque más, con el que se conecte mejor, ¿no? No es impuesto.
Correcto. Eso es lo principal, no es impuesto. Entonces es un libre albedrío, es ejercicio de libre albedrío. Nosotros con las pacientes oncológicas, porque es una condición que tienen que tener, que tienen que ser pacientes oncológicas en la sociedad anticancerosa, el programa de arte terapia en el 2019 se hizo la evaluación desde el punto de vista psicológico. Se midió niveles de ansiedad y niveles de bienestar al inicio y al final del año, ¿no? Y realmente los cambios en los niveles de ansiedad fueron bien importantes y los cambios en sensación de bienestar aumentaron muchísimo, porque se hace todo un proceso primero de meditación, primero de conexión a través de la meditación con su propio cuerpo, con su interior, y eso permite que se creen sustancias neuroquímicas que van a equilibrar un poco ese exceso de cortisol que nos da el estrés. Entonces eso te prepara como para tú sentir o aumentar tu sensibilidad a qué es lo que quieres hacer. Escoges tu elemento de trabajo ese día y comienzas a pintar o a dibujar o a rayar o qué sé yo, lo que tú quieras. Claro. Es libre. Bueno, tú conoces más o menos el sistema que yo utilizo para dar las clases. Por supuesto que en una clase de arte pues tiene que ver un poquito de historia del arte para poder entender qué estamos haciendo. Es importante, la historia es la raíz de todo, esa es mi opinión, y yo trato de incluirlo. Pero hay un elemento básico que inclusive cuando a mí me corresponde dar dibujo, siempre lo explico, que la respiración es importantísima. Tanto en la parte que yo enseño como en la parte de arte terapia, porque no te puedes conectar si no hay una buena respiración, claro. No puedes meditar si no hay una buena respiración. Entonces pienso que la respiración es importantísima en esto. ¿Opinas igual que yo? Sí, totalmente, porque la respiración es una forma de tu conectarte con tu interior. Nosotros tratamos, y eso es algo que se está trabajando en estos últimos años desde diferentes perspectivas, y tiene que ver con que ya la persona no busca hacia afuera las soluciones, sino nos estamos dando cuenta que la solución siempre o la respuesta tenemos que buscarla hacia nuestro interior. ¿Pero a través de qué? Bueno, a través de meditación, a través del arte, a través de arte terapia, etcétera, ¿no? Pero es un cambio que estamos viendo a nivel de la humanidad, eso. Esta es una pregunta personal. ¿En qué te han contribuido las clases que has visto en el grupo conmigo? Porque la clase no la doy yo, esto es una clase en grupo. Esto es un lugar donde todas aprendemos de todas y nos nutrimos de todas. En estas clases, ¿qué te has llevado tú para que te contribuya en lo que tú también tienes que dar o en tu parte de arte terapia? ¿O qué te ha gustado más? Sí, bueno, las clases con Maru son excelentes, así que las invito a que las prueben, ¿no? Pero fíjense, lo primero es la libertad. Pues nosotros venimos de una formación médica que es muy rígida, son pautas, son protocolos que se tienen que cumplir, ¿verdad? Exactamente, porque está demostrado científicamente que es así, etcétera, ¿no? Pero en arte entonces tenemos esa libertad, sobre todo cuando venimos de una formación más rígida, ¿no? Y básicamente eso, la libertad, porque Maru no te impone, el Maru te deja que tú te expreses. Y entonces cuando te expresas, bueno, si no está muy acorde con los cánones o las normas artísticas, ella te puede sugerir, pero sigue dándote la libertad de que tú o lo hagas o lo sigas o lo experimentes. Eso, gracias. Yo tengo una opinión, es que no puedes enseñar a una persona, no se puede enseñar a nadie. O sea, no puede ser, yo respeto que hay maestros, sí los hay, yo he tenido, pero ese título no te lo das tú. Ese título pasa mucho tiempo para que tú lo tengas, ¿no? Y entonces pienso que no soy quien para corregir, yo puedo sugerir, lo acabas de decir, y siempre digo, hay alumnos que me dicen, profe, pero para ti todo está muy bien, está excelente, está muy bien. Claro, porque eso es la forma en que lo estás expresando. Y esa expresión posiblemente técnicamente, a nivel de dibujo, a nivel de técnica, de pintura, no esté excelente, pero esa excelencia no depende sino de ti. Entonces es un asunto, y yo considero que esto es básico, y considero que es básico en la arte terapia, que es más un asunto de cómo te sientes contigo mismo.
Claro. más que cómo los demás te ven. Y es igual una obra de arte, o sea, no te tiene que importar cómo los demás la van a ver. Claro, Te totalmente. tienes que sentir conforme tú mismo con tu obra. Entonces allí es donde caemos muchas veces en frustración y es en lo que la escuela más trabaja en el caso de los niños, que los niños aprendan que las cosas no son perfectas. Eso es difícil porque tenemos una generación de niños que se frustran con mucha facilidad porque requieren la perfección. No sé si es un asunto de que los padres le exigen demasiado en este momento o esta sobreestimulación de que está en deporte, está en arte, está en música, está en esto, está en aquello. Y entonces son 1000 actividades y todas tienen que salir bien. Y pienso que arte tiene que ser la que les dé la libertad de que salga mal. ¿Qué opinas tú referente Sí, a es que esto? totalmente, porque es una experimentación lo que uno hace, ¿no? De pronto uno cree que la vía es por aquí, ¿verdad? Aunque estemos en clases de arte, pero bueno, uno en el camino te vas dando cuenta que realmente no es por ahí, sino es por otra vía, ¿no? Que uno hasta ese momento no ha experimentado, pero que esa misma experiencia inicial te va llevando hacia esa otra vía, ¿no? Y es bien enriquecedora porque son cosas que uno al principio no te imaginas, pero que ya después te vas dando cuenta, vas descubriendo por dónde es la vía, ¿no? Y eso es lo bonito cuando te dan esa libertad, ¿no? Sí, es interesante porque igual que todo el mundo, yo tenía muchas inseguridades cuando empecé a enseñar y me decía, seré capaz de enseñar a otros. Sobre todo en esto de que yo llamo el método sobredosis de color, que es no llenarte allí de técnica, 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 sino dejarte más expresar antes de enseñarte la técnica. Y resulta que han pasado 3 años, ya casi 4 desde que empecé, y cuando veo los avances me sorprendo. Además, me hacen sentir orgulloso. Siempre yo digo, a mí no me importa que me superen. Yo no soy esa maestra o profesora, o como ustedes lo quieran llamar, que compite. No, no es la competencia, es todo lo contrario. Ver que su destreza o su talento puede llegar mucho más, inclusive de lo que yo he llegado, para mí es increíble. Es increíble porque demuestra que el método funciona y que la persona se está sintiendo bien. Exacto. Consigo misma. Así es. Eso, ¿qué es lo que sientes tú cuando tú ves tus pacientes en arte terapia y ves el avance? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hace sentir? Es una situación enriquecedora porque muchas veces yo he usado la técnica de puntillismo, pero puntos grandes, ¿no? Con las pacientes oncológicas. Y parece mentira cómo les da hasta miedo, o sea, trabajas hasta el miedo, porque poner un punto, ¿dónde es, no? Eso, hay algunas que se lanzan y lo colocan, otras, pero ¿y si me sale mal? No importa, ¿cuál es el problema? Adelante, es todo experimentación. Entonces uno le da como esa libertad a la persona de que experimente, porque es que no se atreven a experimentar hasta que no tengan la seguridad que les va a salir perfecto. Por la perfección. Por ahí la voy, perfección, ahí voy sí, otra vez. lo que tú acabas de decir. Eso sí. es frustrante Sí, para muchas personas. sí. No se quieren equivocar. Y yo pienso Hay un temor muy grande a a equivocarse, muy grande. Y en las equivocaciones se basa la experiencia. Claro, el aprendizaje. Y el aprendizaje. Sí. Y hasta la felicidad. Porque posiblemente si estás ahí autoexigiéndote la perfección, te estás negando a vivir el proceso. Exacto, no disfrutas el proceso. Porque fíjate tú, el proceso es el presente, el producto final es el futuro. ¿Okay? Entonces, por estar pendiente del futuro, no estoy disfrutando el presente, que es lo que estoy haciendo, el proceso. Eso también me hace pensar en la ansiedad. Ajá. ¿Allí trabajan también la ansiedad en arte terapia? Sí, muchísimo. Por eso te comentaba de que se habían medido los niveles de ansiedad, que eran muy altos al principio, y ya luego, pues, son normales, niveles de ansiedad básicos, ¿no? Y como te digo, como esos procesos de arte terapia abren archivos del inconsciente, porque la persona se conecta con sus arquetipos, que son como modelos o son figuras con las que uno más se conecta. Por ejemplo, yo me conecto mucho con las mariposas, tú te conectas con los lirios y etcétera, ¿no? Y una vez que hacemos todo ese proceso, la última media hora es una terapia, una psicoterapia colectiva.
Entonces viene la psicóloga y nos hace dinámicas para cerrar esos procesos. Claro, es importante. Es muy importante el cierre. Sí, total. Porque si no hay cierre, eso queda allí. Queda sí, como que, reverberando. ajá. Queda reverberando y pues puede transformarse en una situación dañina para la misma paciente, ¿no? Bueno, yo lo comparo con el cierre para nosotros en las clases, siempre el fin es una exposición. Sí. Creo que la exposición es el fin, el cierre del proceso creativo. Hablando de creativo, ojo, no estoy hablando de arteterapia, ya dije que no soy especialista en arteterapia, pero para mí el cierre creativo es la exposición, es como ya en definitiva el final. Por eso cada vez que escogemos un tema de pintura, siempre hay una exposición al final del TT. Gracias, Slay, por toda la información. Se me ocurre algo que lo voy a decir acá. Que hagamos una actividad que te parece con tus pacientes del anticanceroso y las alumnas de la escuela de acá de Casa de Italia, de manera de compartir una mañana, pudiéramos ir, compartir toda una actividad de pintura, nutrirnos de dos mundos que son diferentes, pero que tienen en común el arte. ¿Qué opinas? Excelente idea, sí. Porque siempre es bonito experimentar, ¿no? Y también cuando uno experimenta, bien sea arteterapia o otras actividades, eso te va enriqueciendo, porque de cada situación que uno vive, tú obtienes un beneficio, tú obtienes una enseñanza, un aprendizaje. Y cuando vas sumando, eso te enriquece mucho. Eso me recuerda mucho la exposición que hicimos de cáncer de mama en la clínica Lugo. Eso fue una experiencia impresionante. Fue muy, muy enriquecedor el día de la inauguración. Que si te recuerdas, hubo personas que nadie pensaría que iban a hablar de la forma en que hablaron, que se desahogaron y que fue un momento colectivo hermosísimo. Hermosísimo. Y que vamos a repetir este año. Vamos a estar allí otra vez. Bueno, gracias, Slay. Tus redes, presenta lo que tú haces, como tú quieras, para que las personas me pueden que seguir vean. En las redes como @DRA Inmune, doctora Inmune. Y bueno, mi teléfono, 0412-4484-351. Bueno, y como ya saben las nuestras, @sobredosis de color y el canal de YouTube, @sobredosis de color. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias, Maru.